Bueno, comenzamos la segunda semana eh, del curso. Espero que el aterrizaje en la semana pasada haya sido suave en la materia y la asignatura. Espero bueno, que esté siendo satisfactorio el comienzo y poco a poco nos vayamos adaptando a la, a la nueva materia. Si la semana pasada veíamos eh, que debemos tener una aproximación plural a las formas o las maneras de evangelización y que no podemos tener una única aproximación. Eh, Hoy la guía de la asignatura nos plantea un tema realmente importantísimo, que es si es posible a la hora de transmitir esto que llamamos el Evangelio y que nosotros definíamos en relación al mensaje de Jesucristo, en relación a su muerte y a su resurrección, eh, si podemos tener un mensaje que pueda condensarse en un conjunto de verdades proposicionales que sea siempre el mismo y que independientemente del contexto social, cultural o personal, sea siempre ese conjunto de verdades que vamos a entregar independientemente como digo, de esas condicionantes, como a la manera de, no sé si habréis visto alguna vez algún tratado de evangelismo de las verdades llamadas o las leyes espirituales, ¿no? Eh, por otro lado, si ese mensaje del Evangelio tiene una base experiencial a la que hay que apelar siempre igual, ¿no? También es típico en las iglesias evangélicas el hecho de inducir o querer transmitir el Evangelio a partir de una experiencia de culpa, una experiencia que se llama conversión o arrepentimiento, que se entiende como un conjunto de emociones y sentimientos negativos en relación con la culpa, pero también en relación con el pesar, la tristeza, el sentido de no, la experiencia de no ser suficiente delante de Dios, etcétera, pero todo ello siempre pasado por una carga emocional muy fuerte. Eh, ¿Es esto así? Es decir, debemos asumir que el Evangelio es equivalente a un conjunto de verdades proposicionales, siempre igual, siempre las mismas, o por otro lado un núcleo experiencial invariable. Este es el gran tema que nos plantea esta asignatura, ¿no? Por lo tanto, cierto modo, toda la asignatura la debemos considerar un poco a partir de este punto, ¿no? De esta reflexión. Eh, y esto es muy importante que partamos de aquí en función de dos conceptos fundamentales que nos van a acompañar también, como digo, durante toda la asignatura. Por un lado es el concepto de cultura y por otro lado es el concepto de sociedad. Eh, Muy brevemente los defino, aunque hay muchísimas definiciones en la literatura especializada, ya sea antropológica o sociológica. Cultura entendemos en primer lugar por sociedad a ese conjunto de relaciones intersubjetivas en que la vida del ser humano está inserta. Es decir, no hay ser humano en solitario. Allí donde hay ser humano hay sociedad, porque el ser humano vive en relación con otros seres humanos. Entonces, al conjunto de esas relaciones humanas se llama sociedad. Eh, Evidentemente, esto es una definición muy sencilla, después esto tiene connotaciones mucho más complicadas, pero a nosotros nos vale con eso. Y por otro lado, la cultura es, es definición de lo que es la realidad que hace cualquier ámbito social.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, cultura no debemos entender, si entendemos cultura por esa definición de la realidad de un grupo social, no debemos entender solo ideas o creencias o pautas de pensamiento, sino que en esa definición de la realidad también se incluyen pautas o patrones de comportamiento. De hecho, podemos tener una definición de cultura como el conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que se transmiten en sociedad y que se aprenden en sociedad. Pues bien, la guía nos dice que debemos de tener en cuenta una serie de elementos respecto a la cultura, y de cómo transmitimos el Evangelio en una determinada cultura. Nos dice que debemos reconocer que el Evangelio siempre se encuentra dentro de un marco cultural. Esto es una cuestión muy importante que a veces nos olvidamos, a veces por una cuestión metodológica o simplemente de una forma inadvertida. Hacemos una distinción entre evangelio, como si pudiera haber un núcleo de verdades o de experiencia, por un lado, y la cultura. Sea que no lo advirtamos y identifiquemos la cultura a la que pertenecemos con el propio Evangelio, o sea, como una cáscara que envuelve el Evangelio y que hay que quitar. Esto no es posible, porque el Evangelio, como definíamos desde la primera semana, o de la semana pasada, decíamos que se refiere a Jesús, el Cristo. Ya nada más que con esa formulación tan sencilla, ya hay patrones culturales ahí, porque Jesús es un nombre dentro del idioma hebreo y dentro de unas determinadas tradiciones sociales y culturales muy concretas e históricas muy concretas. Y por otro lado, la denominación de Cristo igualmente responde a un patrón cultural que tiene una delimitación muy concreta. Por lo tanto, aunque definamos un evangelio de una forma muy medular, muy concentrada, no podemos quitar los patrones culturales. Pero es que nosotros vivimos dentro de unos patrones culturales. Toda nuestra vida cotidiana está articulada en función de una serie de patrones culturales que para nosotros son normales y que son naturales, pero en realidad no lo son culturales, son construidos por el ser humano. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que en toda formulación del Evangelio hay cultura, en toda asimilación y recepción hay cultura. Lo que aquí dice la guía en el segundo punto, que es el reconocimiento de que todos llevamos con nosotros un bagaje cultural. La importancia de escuchar atentamente a la cultura en que estamos trabajando, porque efectivamente si la cultura siempre va a estar presente, pues tendremos que estar con una sensibilidad especial para reconocer los patrones culturales, ya sean propios o ajenos, sean los nuestros, los que articulamos esa transmisión del Evangelio, como a aquellos patrones culturales de las personas a las que queremos llegar con el Evangelio. Podría pensarse que si estamos intentando llegar a personas que tienen la misma cultura y viven en la misma sociedad que nosotros, pues estos problemas se resuelven de una forma sencilla. Pero esto no es así. Muchas veces porque los patrones de cultura y sociales en los que vivimos no nos son transparentes. Igual que cuando nosotros somos competentes nativos en el lenguaje, en el idioma castellano. Entonces, para nosotros hablamos con naturalidad y pensamos con naturalidad, entre comillas naturalidad, en este idioma. Pero no somos conscientes, la mayoría de nosotros, de los patrones gramaticales y de estructura lingüística del idioma, a menos que hagamos un esfuerzo de conceptualización y de abstracción de esos patrones del idioma. Con la cultura y la sociedad pasa exactamente lo mismo. Además, vivimos en una sociedad, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la asignatura, una sociedad plural.
con lo cual hay muchas definiciones de la realidad, es decir, hay muchas subculturas dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y ese conjunto de definiciones de la realidad en esta sociedad plural compiten en el mercado, en un mercado de lo social, por imponerse o por ganar, digamos, adeptos o ganar partidarios dentro de ese marco de mercado de diversidad, pluralidad cultural. Esto nos lleva al último punto que nos plantea la guía, es que es muy importante entonces darse cuenta que dado estas condiciones, las condicionantes culturales y dado una situación de diversidad social y cultural, que haya distintos o muchos puntos de partida posible para el Evangelio y por lo tanto muchos temas bíblicos desde los que podamos basarnos. Es decir, que no hay una única definición o un único punto de partida acerca de cómo transmitir el Evangelio de Jesucristo a las diferentes personas o los diferentes ámbitos sociales o las diferentes sociedades, las diferentes culturas que tenemos en el mundo actual, el mundo contemporáneo. Por tanto, por ejemplo, poner un ejemplo un poco bruto, pues quizás no encontremos exactamente así la realidad, pero para transmitir la idea que queremos defender es, no es lo mismo tratar personas quizás mayores que tienen un trasfondo todavía, una conciencia todavía religiosa, que pertenece a unas tradiciones religiosas concretas, a personas mucho más jóvenes cuyo trasfondo o marco referencial fundamental de su cultura es una referencia secular. Y secular entendemos por secular, y el tema del secular que lo vamos a ver mucho a lo largo de la asignatura, que es que el patrón fundamental por el que regimos nuestra vida es como si Dios no existiera. Pues evidentemente ya nada más que con esa definición de entrada es presumible entender que no podemos partir de los mismos presupuestos para transmitir el Evangelio de Jesucristo a una persona que a otra. Y esto nos lo vamos a encontrar muchísimo. Y una de las dificultades mayores que tenemos tanto en la pastoración como en la evangelización. Por lo tanto, en ese sentido, estos son temas que tenemos que tener bastante claros. Después la guía nos va a ofrecer algunas perspectivas. Bueno, nos habla del problema del lenguaje especializado que muchas veces tenemos en la Iglesia, y que articulamos esa transmisión del Evangelio con ese lenguaje especializado, que aquí habla de jerga como lenguaje especializado de una subcultura. Bueno, cuando afinamos nuestra sensibilidad cultural y social, esto vamos a ser mucho más conscientes de ello. Y aquí la guía nos propone articular el mensaje en dos perspectivas distintas. Son válidas. Aquí no hablamos de bueno y malo en sentido moral, sino en sentido de eficacia, en sentido quizás de crítica cultural y social, por lo tanto de eficacia y de pertinencia. Quizás sí que podríamos tener, digamos, que una serie de quizás de valores existenciales como comunes a diferentes situaciones culturales y sociales, y que podemos también ver a lo largo de todo el desarrollo de las escrituras, que son enfrentar la muerte, el dolor, el sufrimiento y el mal, como los elementos en los que toda definición de la realidad, frente a los que toda definición de realidad, es decir, toda cultura, está construyéndose, ¿no? Y en ese sentido sería bastante útil tener estos elementos
como hermenéutica, como pistas hermenéuticas para descubrir cómo una determinada cultura, como una determinada persona, como un determinado grupo se relaciona con estos elementos. Pero también cómo la salvación de la que nos hablan las Escrituras tiene que ver precisamente con la salvación respecto a estas realidades. Quizás esa sea mi propuesta, pero que no dice nada de lo que nos plantea la guía. Y por otro lado, el texto que tenemos complementario de nuestra semana actual, voy a ser muy breve porque ya voy un poco largo el vídeo. Igual que la semana pasada teníamos una introducción sobre lo que es la sociología en términos genéricos, aquí ahora esta semana tenemos una introducción a lo que es la sociología de la religión, que es una especialización dentro de la sociología. Aquí no me hace falta tanto que os quedéis con todo lo que el artículo nos propone, porque a veces probablemente suponga algo un poco, a veces que nos queda un poco lejos, conceptualmente hablando, pero quedarnos con algunas ideas básicas. Por un lado, que los que llamamos los padres fundadores de la sociología en la semana pasada, vemos en esta que van a practicar una sociología de la religión, tanto Durkheim como Max Weber o Karl Marx. Los tres hacen una sociología de la religión, con lo cual tenemos que quitarnos un poco la idea que a veces encontramos en el ámbito académico o a nivel popular de que la religión es algo desfasado, antiguo, que no es pertinente, etc. La religión sigue siendo una realidad social muy fuerte, pero también en el ámbito académico se estudia con mucha seriedad. Por lo tanto, debemos esto tener en cuenta. Y aquí vemos, no hace falta que nos quedemos con todos los conceptos, sino que nos vayan sonando los nombres, nos vayan sonando sus aportes teóricos, etcétera, pero no voy a pedir que os quedéis con todo lo que aquí se nos plantea. Por otro lado, también nos habla el artículo de que igual que estos autores practican cada uno una sociología de la religión y cada uno con un marco teórico distinto, después vinieron algunos sociólogos de la religión que intentaban establecer unos marcos que tomaban elementos, unos marcos teóricos que tomaban elementos comunes de estos tres autores. Este es el caso de Peter Berger y Thomas Luckmann, que trabajan conjuntamente en un marco teórico que toma elementos de los anteriores, y de Pierre Bourdieu. Podemos prescindir la lectura correspondiente en el artículo a Pierre Bourdieu y centrarnos en Peter Berger y Thomas Luckmann, pues son los autores que, sobre todo de Peter Berger, que vamos a usar a lo largo de toda la asignatura. Aquí lo que sí que necesito destacar de una forma muy sencilla pero muy clara es el concepto de nomos y el concepto de anomia, que vamos a encontrar en Berger, en otros autores, pero que en Berger es especialmente importante. El concepto de nomos hace referencia a que toda sociedad, toda la cultura, lo que hace es crear un orden de sentido. El ser humano no puede vivir sin sentido. Necesitamos ordenar, y ordenamos la vida tanto en patrones de comportamiento como patrones de pensamiento, bajo un orden de sentido. A ese orden de sentido de toda sociedad y de toda cultura se le denomina nomos. Y por otro lado, por su contrapartida, cuando ese orden de sentido se pone en cuestión, se resquebraja, ya veremos este tema más adelante también, tiene una crisis de plausibilidad, ya no tiene esa capacidad de construir, de dar ese sentido omniabarcante al conjunto de la sociedad. Decimos que se produce la anomia, el peligro de la anomia, la pérdida de significado dentro de un determinado orden de nomos, ¿no? De orden de sentido para una sociedad, un grupo social en concreto. Estos son dos conceptos muy importantes que vamos a encontrarnos constantemente y que tenemos que tener bastante claros. Cualquier duda sobre este tema me lo podéis hacer en
en el foro. Y por último, ya destacar simplemente que uno de los temas fundamentales de la sociología de la religión es el estudio de la secularización, que ya lo he definido antes, ¿no? Como ese patrón social y cultural que se basa en como si Dios no existiera. La secularización es un proceso complejo del que se ha escrito muchísimo y se ha debatido muchísimo y se sigue debatiendo muchísimo. Ya tendremos ocasión de verlo con detalle a lo largo de la asignatura, pero que nos dejo con esta reflexión, que es si estamos pensando, como decíamos antes, en transmitir el Evangelio y no tenemos un único núcleo de verdades con los que articularlos, ni tampoco proposicionales, ni tampoco tenemos un núcleo de experiencia con la que transmitirlo, sino que tenemos una pluralidad de puntos de partida, precisamente porque vivimos en una sociedad plural. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es dentro de la sociedad europea, otros contextos sociales son diferentes, pero dentro de la sociedad europea, el patrón mayoritario, aún viviendo dentro de una sociedad plural, es el patrón de la secularización. Esto no es fácilmente definible, es decir, es un proceso y es un proceso complejo, multicausal, todo esto lo vamos a ver con detalle, con detenimiento, pero que es importantísimo la cuestión de la secularización, sobre todo en el contexto social europeo, especialmente en España, por ejemplo, para poder entender cómo transmitir el Evangelio en esta sociedad. Una sociedad que es plural, pero que es mayoritariamente secular. Todo esto tendremos ocasión de reflexionar suficientemente a lo largo de la asignatura, pero ya esta segunda semana con este artículo nos va a ir introduciendo en este tema. Y a partir de la semana que viene lo veremos con mayor extensión. Pues nada, lo dicho, cualquier duda me tenéis en el foro, preguntas, lo que queráis, aportaciones y ánimo, y espero que este tema pues apasione igual que me pasó a mí. Pues en el foro nos vemos. Hasta luego.